Una vez más, Cathie Wood sale en los titulares y hemos hablado varias veces de ella en el canal. La verdad es que a mí se me hace sumamente interesante muchas de las decisiones que toman. Se me hace muy interesante cómo es que ella se ha mantenido por detrás de su estrategia. Y en esta ocasión, ella opina y menciona en una entrevista que cree que estamos frente a uno de los errores más grandes en toda la historia de asignación de capital en la bolsa. Lo que quiere decir, o lo que ella nos trata de explicar, es que ella está viendo que los inversionistas, por miedos que se causaron por la burbuja del año 2000 y por miedos que se causaron por el colapso del 2008, los inversionistas están yendo por lo que ha tenido éxito en el pasado, por lo que tuvo buenos retornos en el pasado, y están dejando de lado todas esas empresas que tienen posibilidades a futuro. Entonces, invertir viendo el espejo retrovisor no es algo que tenga sentido para Cathie Wood. Hola y buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca otra vez de la opinión de Cathie Wood. Voy a mencionar un poco de mi opinión de qué es lo que estoy viendo y cómo no voltear a ver a Cathie Wood, que fue una de las inversionistas o sus ETFs fueron los que mejores rendimientos tuvieron en el 2020 para después del 2021 para acá de máximos históricos caer 57%, al menos el ETF principal ARK ha caído alrededor de 57%. Y muchos inversionistas dirían que no es Cathie Wood, sino lo que representa. Ella representa las empresas de futuro, las empresas muy caras, las empresas que no tienen utilidades. Eso es más o menos lo que representa innovación, desarrollo, pero con baja rentabilidad, sacrificando el presente por el futuro. El riesgo es muy grande ahí porque no estás comprando empresas necesariamente que estén generando free cash flow actualmente, pero sí que tengan posibilidades de hacerlo en grandes cantidades en el futuro. Y hablaremos más o menos de su perspectiva, pero también hay que mencionar que, por ejemplo, ha recibido muchísimas críticas en estos últimos días. Y alguien muy popular en los Estados Unidos, el cual es Jim Cramer, ha mencionado que si ella fuese un fondo normal, ya todos los inversionistas habrían retirado su dinero de ahí, habrían retirado sus fondos y habrían decidido irse a invertir a otro lado, porque nadie debería de poder soportar una caída de 57% en una canasta de acciones, pero únicamente porque lo que están haciendo es justificar esa caída con es un ETF de innovación, es un ETF de futuro. Es un riesgo que estoy dispuesto a tener en el portafolio porque no son mis inversiones sólidas, sino una apuesta para el futuro. Por si mis inversiones sólidas tienen algún problema, este ETF va a ser lo que dé una especie de contrapeso. Y eso es lo que justifican los inversionistas, que las críticas dicen no tiene sentido alguno. Invertir detrás de fundamentales es lo adecuado. Apostar por sobre empresas que pudiesen ser parte del futuro o no es algo ridículo. Esas son las dos posturas. O vale la pena invertir en innovación y desarrollo y tener ese porcentaje en riesgo, o no vale la pena hacerlo porque a final de cuentas es una apuesta y deja de ser una inversión. Interesante escuchar estas críticas, cosas que no se escuchaban tanto cuando estábamos en 2020 y tampoco a principios del 2021 que la bolsa seguía subiendo, pero a mediados del 2021 cuando comenzaban a caer sus fondos empezaban las dudas y ahora lógicamente con menos un 57% pues los titulares tienden a ser muy agresivos por sobre Cathie Wood. Inclusive llegamos al punto en el que hay un ETF que va en contra de lo que hace Cathie Wood. Prácticamente todos los movimientos que hace Cathie Wood los hacen al revés. Es una forma de hacer shorting a los ETFs de Cathie Wood, pero es por medio de otros ETFs. Lo que el mercado dice es que Cathie Wood es la representante de las empresas caras, de las empresas que tienen un enorme potencial de futuro, pero que no sabemos si se verá realizado. Y en mi opinión es cierto, son empresas bastante caras, muchas de ellas. Shopify, en lo personal, a mí me encanta, es una empresa que tiene Cathie Wood, que de hecho ha agregado estos últimos días con el colapso que tuvo. A mí Shopify, lo que hacen, como han ayudado a los emprendedores, me gusta bastante. La cantidad de innovación que tienen dentro de la empresa, para mí es circunstancial a comparación de sus competidores. Ellos pudieron desarrollar el sistema de pagos mucho más rápido de lo que una de las empresas que yo tengo, en la cual yo invierto, que es Etsy, lo hizo. Sí he visto cómo se pueden diferenciar de los competidores. Etsy desarrolló su formato de pagos, pero Shopify lo hizo más rápido y lo supo ensamblar, lo supo desarrollar de una muchísimo mejor manera para poder competir contra empresas como PayPal. Entonces, Shopify tiene mucho valor, tiene mucha posibilidad de valor futuro que se tendría que generar si siguen con este paso de innovación. Pero inversionistas de valor voltean a verla y dicen cotiza a un precio contra las ventas, precio de las acciones contra las ventas o price to sales ratio de aproximadamente 25.
por lo cual la descarto automáticamente. Muchos inversionistas piensan que invertir en empresas que tienen price to sales ratios por encima de 10 no vale la pena, en ningún caso. Otros inversionistas justifican que ahora los márgenes son mucho más altos, por lo cual un price to sales ratio de 15 sigue siendo aceptable y adecuado. De 20 en algunos casos podría serlo también. En casos de empresas que tengan un gran potencial de crecimiento a futuro y que vayan a seguir reinvirtiendo ese capital con facilidad para poder seguirse expandiendo. Entonces, diferentes estilos de inversiones que salen gracias a este nuevo tipo de empresas con nuevo tipo de rentabilidades, empresas que son pues de servicios pero en software, que sus costos marginales no aumentan prácticamente, que pueden seguir ofreciendo el mismo servicio, el mismo producto y el costo que tiene la empresa no va a aumentar, se va a ver reflejado directamente por sobre la rentabilidad de la empresa. Empresas, por ejemplo, de Visa y Mastercard comenzaban con esos márgenes más elevados. Podemos ver a Google, podemos ver a Facebook. Son empresas que han justificado mantener márgenes de alrededor del 30 o más por ciento a lo largo del tiempo sin mayor dificultad. Y pareciera que muchas de las empresas que van a ser innovadoras van a poder demandar estos márgenes, mientras que los competidores no presionen, porque si comienzas a tener muchos competidores en la industria que sea, mientras más competencia haya, más se aprietan los márgenes y más reduces esas posibilidades de expansión a futuro porque la reinversión de capital es menor, por lo cual pues vuelves un ciclo que te va afectando a futuro. Pero volviendo a las dudas sobre Cathie Wood, no es solamente que invierta en empresas de riesgo, sino que probablemente las empresas que está eligiendo no son lo suficientemente innovadoras como para justificar estar en sus fondos, y algunas de ellas son posiciones principales. Por ejemplo, Roku y Teladoc. Teladoc es un software en el que tú puedes hablar con médicos y Roku es, pues, ¿cuál es la diferencia de Roku y de Apple TV? ¿O cuál es la diferencia de Roku y el competidor que tiene Amazon? Entonces, volteas a ver los productos, volteas a ver las empresas y y empiezas a dudar más, o empiezan a dudar los analistas, de si lo que está haciendo es invertir en innovación, o ella cree que hay innovación en empresas en la que en realidad no hay. Entonces ya la duda no solo es sobre empresas caras, sino empresas caras por expectativas que no se van a realizar a final de cuentas. Y estas dudas vienen después de varias acciones dudosas que llevó a cabo Cathie Wood. Por ejemplo, la venta de empresas chinas cuando estaba el colapso. ¿Por qué no las vendiste antes? ¿Por qué las vendiste después del colapso? En lugar de comprar más, simplemente se deshizo de la mayoría de sus inversiones en China y ya ha vuelto a hacer algunas de esas inversiones. Por otra parte, en este momento, ayer, esto también fueron críticas, vendió parte de Palantir, una empresa sumamente popular aquí en YouTube, de la cual deberíamos de hablar pronto en el canal, pero vendió después de que cayó esta acción y la vendió para comprar empresas que colapsaron aún más, como Roku, como Shopify, como Roblox. Pero el tema se vuelve, si tú creías tanto en Palantir cuando estaba en $26, en $23, en $22, ¿por qué ahora que está a los $10, $11, $12 decidiste venderla aproximadamente, verdad? ¿Por qué has decidido hacer ese cambio en el portafolio? ¿Por qué estás reestructurando algo entre puras empresas que de acuerdo a tu opinión y tu análisis, todas están subvaluadas? Una reestructuración normalmente va de vender empresas que están caras para comprar empresas que están más baratas dentro de tu portafolio. Pero si estás vendiendo empresas que todas están golpeadas y que todas se han visto golpeadas de manera similar, entonces, ¿dónde está la reestructuración? La reestructuración será para satisfacer a los inversionistas en el corto plazo y que ven que estás haciendo movimientos, porque los movimientos no fueron muy grandes, fueron mínimos. La venta de Palantir fue mínima, no fue de un gran porcentaje. La compra sobre estas otras empresas que habían colapsado tampoco fue muy importante. Entonces empiezan varias dudas de qué es lo que estás haciendo, por qué estás vendiendo cuando colapsan y por qué estás comprando otras empresas que están en la misma evaluación de acuerdo a lo que han colapsado estas. Y entonces podemos continuar de que Cathie Wood tiene premisas muy interesantes de inversión, las cuales a mí me gustan mucho y de las cuales he hablado muchas veces en el canal. Y es que ella busca innovación y disrupción en grandes mercados potenciales. Y eso me encanta. Que esté buscando empresas de rápido crecimiento que están desarrollando industrias que anteriormente no funcionaban de esa manera. Por lo cual estás descubriendo océanos azules en los cuales vas a poder tener un camino muy grande de expansión en lo que la competencia te alcanza. Y eso es algo de lo que prometía o promete Palantir, por ejemplo. Palantir es una empresa de software que ofrece soluciones a, por ejemplo, a aerolíneas o por ejemplo, Airbus, que fabrican aviones, y al gobierno de los Estados Unidos. Entonces son mercados muy especializados en los cuales aún no hay competencia. Ya que llegase a haber competencia, los márgenes otra vez se harán más pequeños,
tendrás que pelearte por la mano de obra, porque pues ingenieros de ese nivel que puedan desarrollar ese tipo de productos no son, hay escasez, no están en todos lados. Y el tema por ahí va, que es que se está dudando de si estas empresas en realidad están logrando lo que prometían lograr, están cumpliendo con las historias que planteaban o no lo están haciendo. Pero las premisas para mí son admirables, las premisas para mí tienen muchísimo sentido. El tema es, y el análisis y la elección lo tiene, y no hay duda en mi mente de que algunas de las empresas que estén en el portafolio de Cathie Wood se vayan a duplicar y a triplicar en los próximos 5 años. Eso no hay duda. Pero el portafolio tiene mucha diversificación, lógicamente. Entonces, encontrar el resultado de que la mayoría de estas empresas tengan un buen desempeño, pues es algo más complicado. El justificar que, por ejemplo, Roku es una empresa de muchísima innovación, para mí no lo puedo ver, no lo puedo observar. Para mí, observar que Teladoc no vaya a tener competidores, que vaya a ser una empresa que pueda desarrollar un mercado en un océano azul, ya no lo estoy viendo tan claro. Pudiese ser, pero yo no lo estoy viendo al menos. Y esas son las dudas que no solo van sobre mí, sino sobre las personas que hacen las notas de la que estamos leyendo, sino sobre los entrevistadores que van por sobre Cathie Wood. Y para los inversionistas en general que están invirtiendo en empresas que están en los fondos de Cathie Wood, porque Cathie Wood, a final de cuentas, lo que representa es básicamente sus posiciones principales. A los inversionistas les preocupa Square, y Square es una de las empresas de Cathie Wood. Entonces, si empiezas a dudar en todo eso, pues también entra tu duda de, ¿me estaré equivocando con Square? Por ejemplo, Tesla, por ejemplo, todo ese tipo de empresas que hemos visto tener grandes desempeños y que ahora se han visto caer un poco, pues empiezan las dudas. Y las dudas se van por sobre si el análisis que se había estado haciendo por sobre esas empresas y sus mercados potenciales están equivocados. Y para mí, mientras las empresas vayan demostrando que tienen esa capacidad de desarrollar la tecnología e integrarla en ecosistemas nuevos dentro de las industrias, va a funcionar la inversión a largo plazo. Para mí eso es lo que tendría que pasar. Pero la dificultad es ir monitoreando, que vaya desarrollándose, que quieran ese producto. No puedes tener un software que nadie quiere comprar, porque si tienes un software que nadie quiere comprar, entonces no es un producto. No hay producto hasta que no hay clientes potenciales. Y sin clientes potenciales, pues no hay negocio. Y sin negocio, simplemente las acciones no van a tener un desempeño. Y la empresa pues va a tender a quebrar. Pero de este video lo que podemos sacar y lo que podemos analizar es esa duda de lo que Cathie Wood está planteando, que a mí me parece muy interesante para reflexionar y para pensar por sobre nuestras posiciones. ¿Será que nuestras inversiones están basadas en los hechos pasados, en el éxito pasado, y nos están cegando por sobre lo que pueda pasar a futuro? Ejemplos, Cathie Wood dice que es uno de los ejemplos más claros en el momento actual, en los momentos actuales, ha sido Tesla. Una vez que Tesla empezó a funcionar al nivel al que lo comenzó a hacer, empezó a cotizar muchísimo más caro que la competencia. Se tardó el mercado años en darse cuenta de que Tesla lo estaba logrando. Pero una vez que se dieron cuenta, los múltiplos para las empresas como Ford y General Motors cayeron, porque los inversionistas que estaban por sobre Ford y General Motors estaban invirtiendo en el pasado, en el éxito pasado. No se daban cuenta que mientras Tesla lograba márgenes de 30%, de 23%, de 22%, arriba de los dobles dígitos, Ford y General Motors estaban sufriendo por conseguir o por llegar a alcanzar ese 10% de margen. Entonces, eran mercados completamente distintos. Eran productos similares, un carro eléctrico contra un carro de gasolina, pero con márgenes y negocios completamente diferentes, que necesitaban o se desarrollaban de manera diferente a futuro. Entonces, por ahí empieza este ejemplo de Cathie Wood, del que si volteamos a ver el portafolio, hay que revisar que nuestras empresas no sean esas como Ford y General Motors, que vayan a sufrir de una disrupción y que vaya a hacer que el mercado las cotice mucho más barato, gracias a los competidores nuevos. ¿Será difícil? Claro que será difícil. Hay la duda que, por ejemplo, hacía un video hace un par de meses de Visa y de Mastercard, que para mí Visa y Mastercard son empresas que no se van a necesitar a futuro si no aumentan el nivel de innovación que tienen. Ese intermediario de pagos probablemente en el futuro no se va a necesitar, pero también pudiese ser que sí se necesite. Y son esas cosas que van en duda. Si tú no puedes ver, por ejemplo, Warren Buffett, que ha recortado un poco la posición en Visa y en Mastercard, pero muy poco, a lo mejor empieza a ver un poco turbio, un poco turbulento el futuro de Visa y Mastercard. Lo único que hace es quitar un poco del porcentaje que tiene en el portafolio. Mientras siga habiendo posibilidades a futuro, mientras siga seguro de la posición, pues lo único que
podrías hacer es recortar un poco de acuerdo a tu convicción de esa empresa y buscar nuevas oportunidades. Diversificar un poco más de lo que tienes actualmente, volteando a ver las posibilidades de las empresas para los próximos 5, 7, 10, 15, 20 años. Entonces, lo que yo me llevaría de este video es revisar, como dice Cathie Wood, si las elecciones de tu portafolio están basadas en éxitos pasados y están cegadas hacia el éxito futuro. Si son industrias que van a tender a cambiar, que los márgenes de esas empresas van a disminuir mientras otras empresas en esa misma industria van a tener mayores márgenes, van a tener más rentabilidad. Es difícil hacerlo, claramente es difícil hacerlo, pero es un ejercicio interesante revisar si vemos futuro para estas empresas o si en realidad nos estábamos cegando sobre el futuro por estar volteando a ver el espejo retrovisor. Que estemos de acuerdo con Cathie Wood o no lo estemos es completamente distinto. Que nos gusten sus acciones es completamente diferente. Pero este planteamiento de no invertir por el éxito pasado, sino por las posibilidades futuras, en conjunto con los activos presentes que tienen, de preferencia la rentabilidad, de preferencia que tengan utilidades, para mí es algo que tiene muchísimo sentido y vale bastante. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, el Instagram, el Twitter, por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.